Hola, soy una hija amada y perdonada por Dios y seguidora de Jesús que lucha con la ira. La ira muchas veces detonada por las heridas del abuso sexual, físico y emocional durante mi matrimonio y también por la amargura provocada por los recuerdos de los abusos sexuales durante mi niñez. Y mi nombre es Fer. A pesar de que mis padres fueron buenas personas, trabajaban demasiado y en mi infancia no había mucho tiempo para el diálogo, menos para hablar de aquellas cosas de las que no podíamos hablar, como la enfermedad mental de mi hermano mayor o los abusos sexuales que padecí en mi niñez de parte de un tío de mi papá y después de parte de un tío de mi mamá. Los primeros abusos los pude contar a mi mamá y a mi tía. Ellas algo intuían porque me preguntaron. Yo tenía 9 años. Era un tío de mi papá muy admirado y querido por él. Y cuando les conté lo que me venía sucediendo, no supieron qué responder. Así que simplemente se rieron e hicieron bromas al respecto. Hoy sé que ellas estaban muy nerviosas, que no habían podido superar sus propias historias y no sabían qué hacer con la mía. Pero yo en ese momento me sentí tan desconcertada como humillada, y ahí aprendí 2 cosas: a usar las bromas como escape y a guardar silencio. Así fue que el segundo abuso por parte de un tío de mi mamá, cuando tenía 12 años, directamente no lo conté. En cuanto a la enfermedad de mi hermano, recién pude saber su diagnóstico en el año 2013, cuando yo tenía 40 años y mi hermano 42, y fue cuando mis papás se enfermaron de cáncer y tomaron la decisión de asumir su discapacidad, ya que yo debía hacerme cargo de él. Desde los 10 años hasta los 17 me refugié en la lectura. Pasaba días completos en la pequeña biblioteca de mi barrio y en la escritura. Escribía poesías y cuentos. Me fui construyendo mi propia coraza, aunque para los demás mi sentido del humor me hacía parecer alguien sociable. El aislamiento era en realidad lo que yo prefería. De esta herencia familiar del silencio, aprendí a no pedir ayuda cuando demasiado pronto mi novio empezó a ser violento. También aprendí a creerme autosuficiente. Entendí que debía hacerlo para poder sobrevivir. Si bien no le contaba a mi mamá lo que sucedía, ella fue siempre una silenciosa testigo de muchas de las reacciones violentas que él tenía, y esto reforzaba mi silencio. La locura de mi vida fueron los abusos sexuales, físicos y emocionales que padecí por parte de mi ex esposo. Todo empezó durante el noviazgo, cuando él encontró muchos de mis escritos que yo guardaba en diarios y libretas, y los reclamos y la violencia con la que reaccionaba cuando no aceptaba mis explicaciones hicieron que rompiera y tirara los escritos que él aún no había descubierto. El resto se había ocupado él mismo de romperlos, y que dejara de escribir. Y poco a poco también que dejara de leer. Mi novio luego fue mi marido. Desde el día en que lo conocí hasta que nos casamos pasaron solamente 5 meses. En esos 5 meses la escalada de violencia fue abrupta. Varias veces quise dejarlo, pero su poder de manipulación ya me había atrapado. Él me repetía que sin mí no podría vivir, y yo le creía, y me creía responsable por su vida. La última vez que quise dejarlo, unas semanas antes del casamiento, él me amenazó con suicidarse parándose delante de un tren que estaba a punto de partir. Ese fue el momento en que el terror empezó a ser parte de mi vida, tanto que nublaba mi entendimiento. No entendí que su amenaza de suicidio era solo una más de sus estrategias de manipulación. Así fue que me casé con él por miedo a que cumpliera sus amenazas de suicidio y nos mudamos a San Antonio de Areco, el pueblo donde él había nacido y donde su propio padre había asesinado a su madre y luego se había suicidado. Obviamente la verdadera versión de esta historia la conocí demasiado tarde. Poco menos de un mes antes de nuestro casamiento quedé embarazada de mi primer hijo, pero confirmé mi embarazo al volver de la luna de miel. Ahí él cambió la dirección de sus amenazas y yo, ya casada y embarazada, cada vez veía menos posibilidad de huir de ese infierno, y él lo sabía muy bien. En ese estado de indefensión empezó a decirme que si yo alguna vez lo engañaba o lo dejaba, él tomaría al bebé, que aún estaba en mi panza, lo metería en una bolsa y lo arrojaría al río. A partir de ese momento mi parálisis fue total.
con una imposibilidad absoluta de contar lo que estaba viviendo, de pedir ayuda o incluso de defenderme de sus ataques. Así viví con él un infierno de 17 años, pero simulando que estábamos construyendo una familia ideal. De la puerta hacia afuera, muchos lo creían. Los abusos fueron una constante dentro de mi matrimonio. Si me negaba a consentir sus deseos, estallaba en un episodio violento que había que contener hasta que él se calmara, y luego simular que nada había sucedido. Así, una y otra vez. Mis hijos tenían la indicación clara de que si él se ponía violento, ellos debían juntarse y alejarse lo más posible de mí. Y yo le pedía a Dios constantemente que no importaba lo que yo debiera pasar, que a mis hijos no les pasara nada. En el fondo tampoco me creía merecedora de la protección de Dios. Entre los muchos recuerdos, una vez durante la noche me negué a consentir sus deseos sexuales. A la mañana siguiente salíamos para ir a misa. Yo estaba cursando el 8º mes de mi tercer embarazo y mis 2 primeros hijos tenían 4 y 6 años. En esa época había alojado en casa una perrita de la calle sin saber que estaba preñada y unas semanas atrás había tenido sus cachorritos. Él me obligó a subir al auto con los nenes, estaba muy irritado y muy violento y empezó a manejar por todo el jardín de la casa pisando con el auto a cada uno de los cachorritos. Me decía que yo no debía haberla traído. No pude hacer nada, no me lo permitió. Me era imposible hacerle frente, mucho menos en el estado en que me encontraba y con los nenes pequeños conmigo. La culpa por esto, junto con otras culpas y miedos, me pesó durante muchísimos años. Nuestra asistencia a la iglesia religiosamente cada domingo también era parte de simular la familia ideal. Ambos éramos catequistas en el colegio donde estudiaban mis hijos. Un detalle es que la única Biblia que había en casa era de él, y no me permitía leerla. Sin embargo, conservé a escondidas un Nuevo Testamento y una Biblia que unas amigas evangélicas me habían regalado. Tuve valor para conservarlos a escondidas porque él me decía despectivamente que la iglesia evangélica era una secta y las rechazaba. Las conservé aunque no me atrevía a leerlas. Mi relación con Dios en ese tiempo era de sumisión, temor y vergüenza. El que era mi esposo me culpaba de casi todas las situaciones que sucedían en el hogar, incluso cuando le conté de los abusos que había vivido en mi niñez, también me culpó de ellos. Entonces era con esa culpa que me parecía indeleble que yo me acercaba a Dios. Sabía de la bondad de Dios, pero no me creía merecedora de su amor ni de su misericordia. Siempre fui extrovertida y sociable. Durante mucho tiempo creí manejar mi sentido del humor cuando en realidad solo manejaba el sarcasmo y la ironía. Quizás como escape para compensar un poco el infierno que vivía en mi matrimonio. Hasta que, como siempre digo, Dios obró en mí aún a pesar de mí. Cuando quedé embarazada por 6ª vez, ya no daba más. Había tenido embarazos difíciles no solo físicamente, sino porque cada vez que quedaba embarazada, el que era mi marido y quien me abusaba, me culpaba de no haberme cuidado y dejaba de hablarme los primeros meses. Con eso hoy sé que se garantizaba que yo no reclamara ningún privilegio y siguiera trabajando desde el primer hasta el último día y volviera a trabajar apenas pudiera, generalmente 15 días después de haber nacido el bebé. Mi anterior parto había sido una cesárea. El anterior a ese había sido normal, pero al momento del parto yo tenía una costilla y el coxis fisurado producto de las patadas que había recibido de parte de él unos días antes. A mi médica le dije que me había caído, pero en realidad él me había echado de la habitación y me había obligado a dormir en el piso de la cocina. Hacía mucho frío y yo temblaba, pero no me movía ni emitía sonidos para que mis otros hijos no se despertaran. Él se levantó, me fue a buscar en la oscuridad y comenzó a patearme. El motivo de su violencia era otra vez que no había querido tener relaciones sexuales con él esa noche. Durante aquel último embarazo, mi ginecóloga me ofreció ligarme las trompas. Por primera vez veía la posibilidad de zafar al menos de la culpa de que me cargara de futuros embarazos. Pero al contarle al que era mi marido me dijo que no, que la ligadura de trompas podía ser perjudicial para mi salud y que él se haría una vasectomía luego. Ahí se cayó mi primer velo. Tantos años me había culpado de mis embarazos y yo le creía. Y ahora tenía la oportunidad de no volver a ser declarada culpable y él mismo no me lo permitía.
Así que a mi médica le dije que no, pero algo en mí había empezado a cambiar. La mañana en que me llevaban al quirófano para mi último parto, mi médica se acercó a preguntarme nuevamente si quería ligarme las trompas. Le respondí que no, porque él no me lo permitía. Ella me aseguró que si lo hacía, él no tenía por qué enterarse. Y yo le respondí en ese instante, no, él siempre se entera. Supe también en ese instante que no quería volver a pasar por eso nunca más. No porque no amara a mis hijos, sino porque cada vez se me hacía más difícil soportar en mi cuerpo tanta violencia. Sabía que ya no quería vivir así, pero no sabía cómo. Y aún no tenía muy en claro que no era la voluntad de Dios que yo debería seguir soportando esa violencia. Hasta que un día, en medio de un nuevo episodio de violencia, él me echó de la casa. Siempre lo hacía. Siempre me llevaba hasta la puerta, yo no atinaba a salir más allá de donde él me empujaba, y él me agarraba de los pelos y me hacía entrar nuevamente y cerraba la puerta. Eso se repetía. Pero esta vez fue distinto. Esa vez me arrastró hasta la puerta, pero al llegar a la puerta me soltó. Quizás porque no creyó que yo sería capaz de salir como lo hice. Era una noche de comienzos de invierno muy fría. Yo no tenía abrigo, pero me fui. Caminé tanto. Él no me seguía. Estaba seguro de que yo volvería. Yo no tenía abrigo, ni dinero, ni a dónde ir. Caminé varios kilómetros hasta la casa de una amiga de él, porque mi familia y mis amistades estaban a más de 120 kilómetros. Le conté lo que había sucedido y le pedí que me permitiera pasar esa noche en su casa. Intenté dormir en una habitación con techo de chapa en un descampado. Nunca en mi vida había pasado tanto frío como esa noche, pero nunca habría podido hasta entonces pasar una noche en paz. Empecé a pedirle a Dios por mí. Aún no me creía merecedora de su amor y su misericordia, pero necesitaba salir del caos en el que vivía, porque me estaba asfixiando. A la mañana siguiente decidí pedir ayuda para poder volver a mi casa y denuncié por primera vez la violencia familiar en la que vivíamos. Logré que ordenaran la exclusión del hogar y un perímetro de restricción y comenzó un camino de denuncia seguido de hechos violentos de parte de él en represalia. 3 meses después de persecuciones, de amenazas, de nuevas denuncias y de desamparo de parte de las instituciones que intervinieron, el 27 de septiembre del 2008, a las 3 de la tarde, él se presentó en mi casa y mientras mis 3 hijos más pequeños, que en ese momento tenían 1, 4 y 6 años, dormían la siesta, prendió fuego su habitación y luego el resto de la casa. Para cuando conocí la palabra pasarás por el fuego y no te quemarás en Isaías 43:2, ya la había vivido con mis pequeños en carne propia. Perdimos todo lo material que teníamos y muchas de las amistades también. Quedamos absolutamente desamparados, pero fue en ese momento cuando supe del amor y la misericordia de Dios, que se manifestó en nuestras vidas de una manera tan poderosa. Habíamos perdido todo lo esencial, menos nuestras propias vidas. Luego comenzó un camino de lucha en juzgados que dura hasta el día de hoy, casi 13 años después, pidiendo justicia. A partir de ahí comprendí que esa lucha debía servir para ayudar a otras víctimas, porque a pesar de lo duro que había resultado todo y que me sigue resultando, en lo que a violencia familiar se refiere, yo soy consciente de que nosotros tuvimos suerte. El capítulo completo de Isaías 54 me sostuvo durante ese tiempo, especialmente durante el juicio donde él fue declarado culpable por intento de homicidio. La palabra condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio se cumplió. Llevé años capacitándome para ayudar a otras víctimas, para acompañar y capacitar gente que realizara acompañamientos, porque sé que la soledad con que se vive también mata. Y también comprendí que todo el horror de lo vivido tendría sentido, y darle sentido traería alivio, si pudiera servir de ayuda a alguien más. Conté con el tremendo apoyo de mujeres bautistas para eso. En esos años de capacitaciones y acompañamientos, muchos caminos y puertas se abrieron y muchos se cerraron. Empecé a dar talleres en iglesias para desterrar los mitos en cuanto a la violencia familiar, que estaban muy cómodamente rasgados, pero eso molestaba a muchas iglesias y a muchos líderes que preferían y prefieren seguir negando el tema. Aprendí a aceptar cada circunstancia
sobre todo las paradójicas injusticias del Poder Judicial. Pero no aprendí qué hacer con la ira que me generaba la impotencia cuando la justicia y la ayuda no llegaban. Sin embargo, a pesar de todo lo logrado, a nivel íntimo la tradición familiar del silencio seguía siendo parte de mi vida y dañaba muchas de mis relaciones en formas en las que no me había dado cuenta. Muchas veces esa ira implotaba en mi alma y me dañaba más de lo que podía percibir. Podía hablar para ayudar a otros, podía ayudar a otros a hablar, pero aún no podía hablar para ayudarme a mí misma. A fines del año 2019 pude denunciar por segunda vez en un juzgado al que había sido mi esposo. Fue recién ahí cuando pude verdaderamente romper de una vez el nefasto silencio que había sido parte de mi vida. Fue muy duro ese ejercicio de recordar, y a pesar de que creía haber podido superar ese pasado tan doloroso con años de terapia y procesos de fe, estaba segura de que aún me faltaba sanar, sobre todo aquello que me impedía vivir mi condición de hija perdonada y amada de Dios, y mi capacidad de ser amada también por las demás personas. Empecé Celebremos gracias a la invitación insistente de Jimena y porque había comprendido que aún debía cambiar algo en mí misma, pero no sabía bien qué. Lo bueno es que ahora sí quería saberlo. Del Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón, me resonaba especialmente el deleítate. Había aprendido a vivir en paz, había aprendido a tener esperanza, pero aún no había podido arrancar la raíz de amargura que seguía pesando sobre mi vida, mucho menos a deleitarme cuando las circunstancias no eran las que yo esperaba. Cuando comencé el programa, no sabía que el proceso de esos pasos llevaba casi un año. Realmente creí que se trataba de 2 encuentros. Me pareció fácil y práctico y emprendí viaje. Para cuando entendí que el proceso me iba a llevar bastante más tiempo y mucho más trabajo de introspección del que tenía planeado invertir, ya había comenzado a asumir en cada paso un compromiso con mi propia recuperación. Y estaba empezando a ver pequeñitos logros en mí, tan pequeñitos que yo sola podía verlos, pero sorprendentemente empecé a celebrarlos. Incluso ya casi al final de mi proceso, salieron a la luz hechos del pasado que yo desconocía. Cosas por las que habían pasado mis niños pequeños y que su progenitor los había obligado a callar. Cuando eso sucedió, creí que ya no podía soportar más dolor. Tantos años habían guardado silencio ellos también. Alguien me dijo que esos hechos, aunque yo los desconocía, en realidad eran fantasmas que atormentaban mi vida y la de mis hijos. Entendí y me alivió enormemente el empezar a vivir de verdad un día a la vez. Y entendí también una vez más cómo Dios prepara los tiempos. El principio bisagra en mi proceso fue el de las enmiendas. Principio 6. Evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a los que me han herido y hago enmiendas por el daño que he causado a otros, excepto cuando al hacerlos los pudiera dañar a ellos o a otros. Me costó muchísimo ver la necesidad de pedir perdón también a personas que me habían dañado y ante cuyo daño yo no respondí desde el amor y la misericordia con los que Jesús había tratado conmigo. En alguna medida consideraba justa o al menos justificada mi reacción. Qué soberbia, la mía una vez más. Cuando no me quedó otro remedio que asumir mi responsabilidad de pedir perdón a las personas a las que también debí perdonar, busqué excusas, sobre todo en una enmienda muy importante para mi vida con mi hermana menor. Me dije que sería mejor escribirle una carta. Total, yo ya la había perdonado. Y cada vez que intentaba acercarme a ella, me mordía. Me sigue mordiendo. Pero como la base de mi proceso la entendí en el paso 2, llegamos a creer que un poder mucho más grande que nosotros mismos podía restaurarnos a la cordura. Entendí bien, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios me presentó la oportunidad de enmendarla. Fue tremendo encarnar esto de entregarle lo que no puedo a Dios, porque en Él terminé pudiendo. Tengo que agradecerle a todo el equipo de Celebremos, pero especialmente en este punto del proceso a Yael, mi líder, a Adri, mi mentora,
por la ternura con la que me guiaron en medio de los momentos más oscuros. Sé que no hubiese soportado poner luz sobre tanto dolor y aquietar mis tormentas en la mente y en el alma si no hubiese sido por ellas. Y a mis compañeras de lucha, que con su constancia me motivaron siempre a seguir en los momentos en los que me quedaba sin fuerza. Especialmente a Romy y a Lili. Realmente me sostuvieron los brazos como lo hicieron Aarón y Ur con Moisés. Han habido muchos días en los que no quería participar del grupo, en los pasos, pero aún sin fuerzas lo hacía igual. Han habido también muchas preguntas de los libritos de pasos que hubiese preferido no responder, por la vergüenza, el dolor, el tormento que debí poner ahí en el papel, pero que sin embargo asumí el compromiso de responder. Gracias a todo eso, hoy puedo decir que la autosuficiencia y el silencio ya no son mis marcas registradas. Y que aunque soy consciente de que el proceso de recuperación me seguirá acompañando el resto de mi vida aquí en la tierra, la ira ya no domina mis acciones. La consecuencia más maravillosa de todo esto es que especialmente mis hijos, lo que más amo en el mundo, pero paradójicamente los más perjudicados en toda esta historia, pudieron ver este proceso y los cambios que produjo en mí. Pude pedirles perdón, pude enmendar. Sé que voy a deber seguir haciéndolo, pero mi vida ya no es la misma, gracias a Dios. Hoy estoy sirviendo junto con Claudia, coordinamos el grupo de lucha contra las secuelas de abuso sexual, físico y emocional. A quienes han decidido comenzar este proceso, los animo especialmente a volverse a parar después de cada caída, a intentar una vez más cada vez que sea necesario, a volver a poner en manos de Dios cada intento, a insistir, a no darse por vencidos. No importa lo que el proceso demore, al final hay bendición y el milagro de una vida nueva los espera. Y a poner en práctica un poco la misericordia para con uno misma. Creo en un Dios de los milagros, y el milagro más maravilloso fue el que experimenté en mi propia transformación. Dios pudo cambiar en mí hábitos que yo justificaba como parte de mi personalidad. Así aprendí a detenerme, yo que vivía las corridas, y a entregarle a Dios en cada nueva oportunidad aquello que no puedo cambiar, yo que vivía queriendo tener el control de todo. Y aprendí a aceptar y a disfrutar que soy amada y perdonada por Dios. Y un tesoro que recuperé gracias a ese proceso fue que volví a escribir. Gracias por escucharme. Dios los bendiga.